acompañando este debate y que pues también compartiendo con Yancy, que no me cabe duda que maneja los números de la comisión mucho mejor que yo. Y eso es también por las responsabilidades que ella habría tenido como presidenta de la Comisión de Hacienda con anterioridad. Así es, Pero, le tocó aprender fuerte, pero digamos, todo no lo que era así. significa que lo que el ministro de Hacienda ha venido a decir aquí es cierto. Bueno, Y que eso lo lo veamos, vamos a quiero que lo demostrar. veamos exactamente porque sí es importante para mí tener las dos versiones, sobre todo en un hecho que la ciudadanía hoy día se pregunta qué está pasando. Es que hay una situación atroz en la Asamblea en contra de cualquier cosa del gobierno o la Asamblea está cumpliendo con lo que debe cumplir. Esa es la gran pregunta que muchos se hacen. Y esto trataremos hoy día también de entenderlo. Vamos a saludar a quien es posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. En tu vida has luchado duro para lograr tus metas y mereces llegar más alto. COSABI, ahorro y crédito, es tu mejor aliado. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, a ver, partamos primero entendiendo qué pasó, porque el tema también principal de esa noche con el ministro fue esta posible aprobación parcial. Y ese día martes el ministro había llegado con el proyecto de que solamente se aprobara los 55 millones. Yo le pregunté que el gobierno, o sea, no le pregunté, le dije que el gobierno cedió y se molestó bastante, el gobierno no ha cedido, me dijo, esto es otra cosa, no es lo mismo que estaban planteando los diputados. Pero ustedes finalmente votaron por el Fumilenio, pero votaron por otras cosas diferentes. Y en esa diferencia el presidente anunció que le iba a vetar. Que lo que ustedes aprobaron ese día lo iban a vetar y no lo vetó. ¿Qué pasó? Bueno, Nacho, hay una situación que creo que es bueno que lo conversemos con la población salvadoreña. Miren, la Asamblea Legislativa tiene una facultad muy importante que le da la Constitución. Eso está en el artículo 131, los numerales 8 y 9 de este artículo. Establece que quien aprueba presupuestos es la Asamblea Legislativa. La Asamblea tiene toda la competencia para poder analizar, verificar, pedir todos los requerimientos para la aprobación de presupuestos. Dicho eso, es importante porque lo que estamos haciendo en el último de estas aprobaciones es la aprobación de un presupuesto que se debe de incorporar al ejercicio que tenemos en el 2020. Entonces, es natural que eso pase por una aprobación de la Asamblea y en eso la Comisión y la Asamblea misma tiene todas las facultades para determinar qué se aprueba, cuánto aprueba, en qué condiciones, en qué áreas y en cuáles no. Y en ese ámbito la Comisión venía trabajando desde hace varias semanas en el análisis de alrededor de 5 préstamos que tenemos en la comisión. Uno de esos es el de 250 millones de dólares que prácticamente los hemos examinado a profundidad. El gobierno no termina de presentar la información necesaria para la aprobación de la incorporación en el presupuesto 2020. Y a partir de ello, pues iniciamos de nuevo esta revisión. Quiero decir que particularmente en esta ocasión nosotros tuvimos una petición muy especial de parte de Fomilenio, con quienes estuvimos discutiendo mucho el tema y vimos la posibilidad de que en el marco de la urgencia de Fomilenio, pues pudiéramos examinar las otras partes que ya teníamos adelantadas con relación al préstamo de los 250 millones de dólares y lo que hicimos fue una aprobación parcial. Hay que decir de que la aprobación parcial obedece a que ese préstamo está en dos componentes, uno lo que es presupuesto ordinario
y otro lo que sería presupuesto extraordinario. Extraordinario son 40 millones, ordinario 210 millones. Entonces hicimos un Expliquémosle a la gente ejercicio. por qué ordinario y por qué extraordinario. Porque estos son fondos, Nacho, que corresponden a una aprobación extraordinaria. Es decir, nosotros tenemos un presupuesto ordinario para la nación para el 2020 que tiene un monto de 6.426 millones de dólares. Eso es el presupuesto ordinario. Y además aprobamos en los últimos meses fondos extraordinarios, alrededor de 3.000 millones de dólares adicionales a lo que es el presupuesto ordinario. Para entender, entonces, corresponde a ese componente. Para entender, de los 250 millones, 210 millones son para tapar hoyos del presupuesto ordinario de la nación. Es correcto. Eso es producto, digamos, de la baja de ingresos por la pandemia. De la disminución de ingresos. Y 40 son extraordinarios. Son 40, fuera de lo normal del presupuesto de la nación. Es correcto, esos 40 irían en ese ámbito. Entonces estuvimos en ese proceso de análisis y teníamos ya las condiciones para poder aprobar. Vamos a ponerlo claro, Nacho. Los componentes que ahí están fueron solicitados por el gobierno. Es decir, eso ya venía en la petición hecha por el gobierno a la comisión, a la asamblea. Me refiero a los fondos para las municipalidades, veteranos, lo del tema del presupuesto para el Hospital El Salvador, el tema de Fomilenio, que lo terminaron colocando ellos porque en realidad no lo incluyeron en el presupuesto 2020 y había un compromiso con ese componente, entonces fue necesario incorporarlo, al igual que el tema de veteranos. O sea, es decir, con estas aprobaciones estamos corrigiendo dos cosas. Uno, es la ausencia de esos presupuestos, de esos componentes dentro del presupuesto 2020, porque el gobierno no lo puso, no olvidó, ignoró, dejó en el olvido a Fomilenio, teniendo un compromiso ahora, de esa naturaleza. La respuesta del ministro, la diputada Yancy Urbina ha señalado que el problema principal con esto de la contrapartida Fomilenio es que el gobierno cometió la irresponsabilidad, dicho por tus palabras, de no incluirlo en el presupuesto 2020. Sí. Y el ministro me dijo, la diputada Urbina debiera tener, digamos, poco más, no recuerdo la palabra que usó, digamos, pero dijo, si su gobierno nunca, en todos los años, de 2014 para acá, creo que viene eso, no estoy seguro, nunca puso los fondos dentro del presupuesto general de la nación. Y lo desmentí el mismo día, Nacho, porque el ministro miente. Este gobierno, sus funcionarios, empezando por el presidente, y sus ministros mienten, y mienten reiteradamente. Y mintió esa noche, porque eso que él dijo, cuando dice que en el gobierno del FMLN, desde el 2014, en que entra en vigencia este proyecto de Fomilenio, no se colocó en los presupuestos de cada año, está mintiendo, miente descaradamente. ¿Por qué? Porque eso no ocurrió. Cada año, desde el 2014, 15, 16, 17, 18, yo ese mismo día les coloqué aún el gráfico publicado por Fomilenio, donde da cuenta de que cada año, desde el 2014, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén colocó lo que le correspondió por cada año. Okay. Y lo que está pasando, sí, y que en eso hay que decirlo con toda claridad, es que este gobierno ignoró a Fomilenio, no lo incluyó a pesar de que Fomilenio lo declaró públicamente, de que entregó el presupuesto correspondiente al Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda simplemente no lo incluyó, como también no incluyó los fondos para veteranos. Han mentido desde el final del año anterior. Nunca incluyeron la cantidad de recursos que iban a necesitar. Yancy, ahí dejaste claro una cosa, vamos a ir al corte, voy a volver con Rodolfo. A la otra parte fundamental del programa con el ministro, que él dijo de que la Asamblea se excedía, que no tenía facultades para pedir toda la información que quisiera y que la Asamblea se quería transformar en una corte de cuentas y no tenía autoridad legal para eso.
Vamos al corte y ya volvemos. El segundo segmento de debate, gracias a Cosavi. Cosavi Ahorro y Crédito, tu mejor aliado para financiar tus proyectos y multiplicar tus ahorros. Tu crecimiento es nuestro compromiso. En tu vida has luchado duro para lograr tus metas y mereces llegar más alto. Cosavi Ahorro y Crédito es tu mejor aliado financiero para multiplicar con más intereses lo que hasta hoy has logrado o darte el crédito que necesitas. Sé uno de nuestros asociados y deja brillar el león que hay en ti. Cosavi, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, estaba leyendo la Constitución de la República, cabalmente los artículos que tú dijiste, voy a agregar el 6, que dice: la Asamblea puede decretar impuestos, tasas y demás contribuciones sobre clase de bienes, servicios e ingresos en relación equitativa y en caso de invasión, guerra legalmente declarada o calamidad pública, decretar empréstitos forzosos en la misma relación si no bastasen las rentas públicas ordinarias. 8, decretar el presupuesto de ingresos y egresos de la administración pública, así como sus reformas. Crear y suprimir plazas y asignar sueldo a los funcionarios y empleados de acuerdo con el régimen. Lo último. 148, artículo 148. Esto de no ser abogado me dificulta un poco más. Espera, aquí vamos ya casi. Ajá. 145. 48, inciso último. Artículos
El decreto legislativo que se autorice la emisión o contratación de un empréstito deberá expresar claramente el fin en el que se destinarán los fondos de este. Lo voy a leer de nuevo. El decreto legislativo en que se autorice la emisión o contratación de un empréstito deberá expresar claramente el fin a que se destinarán los fondos de este y en general todas las condiciones esenciales de la operación. O sea, quien determina los destinos de los fondos es la Asamblea Legislativa. Tú mencionabas, Nacho, las expresiones del ministro, que se permite constantemente en un marco ya sistemático de todos los funcionarios de gobierno, si les pueden llamar así, de estarle haciendo achaques permanentes a la Asamblea, como que si la cuestión es de activismo político partidario, si no tratan las cosas como cosas de Estado. Te quiero participar y compartir un par de anécdotas, porque recién lo acabo de ver en un video gritando ahí en la salida de la Fiscalía General de que 8 horas he estado, 8 horas, no sé qué, y increíble que no se llega y se aterrizan acuerdos. Te quiero analizar un poquito de sus 8 horas. Llega en una ocasión que habíamos invitado al ministro de Agricultura a que informara cuestiones que son fundamentales, no es cuestión de que nos lleven todos los recibos, porque de hecho se les sigue dando dinero, pero nunca traen los recibos. Pero bien, y él se entrometió en la conversación, pero la pregunta era, miren, y estos 23 millones de dólares que nos están pidiendo de transferencia para que fuesen incorporados al presupuesto del Ministerio de Agricultura, solo explíquenos, ya vamos a hablar de la parte legal, de la parte institucional, que ahí hay pues, varias observaciones, pero explíquenos la parte comercial. Bueno, y empiezan a explicar entre él y el ministro de Agricultura, los dos. Y entonces dice, miren, hubo 2 embarques y el primer embarque fue en abril y el segundo embarque en mayo y eso sumó 50,000 toneladas métricas de maíz blanco. 50,000 toneladas métricas entre abril y mayo, sí. Bueno, pero mira, ministro, es que aquí está la carta del presidente de la República, de la iniciativa presentada a esta Asamblea Legislativa, donde dice, en el mes de junio, es decir, un mes después del segundo embarque, que lo que han ingresado al país son 33,000 toneladas métricas, no 50,000 toneladas métricas. ¿Y cómo quieres que te autoricemos entonces con semejantes contradicciones las incorporaciones presupuestarias si no nos traen ni siquiera la información básica? No es que estamos pidiéndole el recibo de la compra ya en Sinaloa, México, de los cereales, pero ¿cómo caminas con semejantes cosas? Y los podemos tener 8 o 10 horas y las respuestas siempre son las mismas. A ver, pero déjame seguir caracterizando rápidamente. Se colocaron $1,000 millones de dólares en títulos en el mercado internacional. Carísimos, al 9.5, todos lo vimos. Nos va a tocar carísimo y por muy larga data pagarlos. Pero, ¿y esta es hora que se sabe en qué se han invertido? No tenemos ni la más mínima idea, por lo menos los renglones más amplios. ¿Y eso ya está el dinero? Sí, claro que ya está el dinero. Ahorita se tendrá que pedir cuánto entró efectivamente, es decir, cuál fue la cantidad neta, hay que pedirlo porque ya está sospechosa la cosa cuando no te dan ningún tipo de explicaciones. De pronto tú escuchaste así de que buena parte de ese dinero, más de 600 millones, se habrían enviado para corregir déficit fiscal por el déficit de la recaudación ordinaria. Eso he escuchado yo. Sí, lo hemos escuchado todos. Pero hoy te pregunto a vos, ¿cuál déficit? Vamos por partes. Muy bien, nos han... Un déficit de, mostrado, de 900 millones. No, proyectado. Nos han mostrado 600 y pico de millones de déficit en la recaudación. ¿Ok? Detengámonos ahí. Pero, ¿y qué pasó con los más de 600 millones de dólares que reorientaron el presupuesto ordinario que estaba destinado para la inversión pública, que fue suspendida, y se reorientó para el combate a la pandemia? Entonces, el hoyo, el déficit quedó marcado en el rubro inversión pública, que ya no se va a realizar. Yo ante esa pregunta... Pero ahí hubo una compensación. Yo le hice esa pregunta, entonces, pero él me dijo, no es que el dinero no está. No está el dinero porque no ha habido ingresos. Pues sí, pero los ingresos que no han habido son 600 millones, no más. Y si esos 600 millones se compensaron con la reorientación de la inversión pública, porque ahora nos vuelven a hablar de un nuevo déficit, de otros nuevos 600 millones de dólares,
que tomaron de estos 1.000 millones para mandarlos nuevamente al presupuesto. No, detente un rato. Ajá. Fíjate tú, el tema de los veteranos no es un asunto discrecional del gobierno ni de la Asamblea Legislativa, es un tema de ley. Y al ser de ley, porque es una prestación que está reconocida en la ley, ya abordas un tema sustantivo en materia de pensiones, de prestaciones de esa naturaleza, que son sagradas. Y ya abriga la misma Constitución el derecho adquirido, en este caso en los veteranos. La ley obliga, y la ley obligaba a que ese dinero estuviese provisionado y se les fuese pagando mensualmente sus pensiones. El gobierno no lo provisionó y no pagó. Exactamente lo mismo ocurrió con Fomilenio. Es inédito, Nacho. Y te quiero decir algo. Si es que esto no es discrecional, la ley obliga. Y desde 2014 está esa ley vigente. Y el país ha venido cumpliendo con esa contrapartida religiosamente. Hoy, por primera vez, el gobierno no quiso cumplir. ¿En qué problema nos hubiéramos visto? ¿Tampoco estaban los veteranos dentro del presupuesto? No, no estaba. Y te quiero decir algo. Creo tener una explicación por la cual, no obstante, el presidente y sus allegados empezaron a decir que ese decreto que habíamos autorizado era una payasada, que era una sinvergüenzada, que era ilegal, que era inconstitucional. Pues hombre, y de pronto ves que inmediatamente lo sanciona y lo manda a publicar al diario oficial. ¿Sabes qué es la única explicación que me ocurre? Que alguien le ha de haber explicado, de alguna manera, mira, presidente, si es que al no haber incorporado la contrapartida del Fomilenio por primera vez en el presupuesto, lo que va a ocurrir es que el Estado salvadoreño va a caer en impago frente a la comunidad internacional, el sistema financiero internacional, y caer en impago, un default, es gravísimo para el país. Ya tuvimos un problema grave con eso. Y se corrigió a tiempo, pero y te podría seguir caracterizando, porque de pronto, señor ministro de Hacienda, una pregunta. Por supuesto que a las Cortes de Cuentas le tienen que ir a rendir papeles, etcétera, pero esos $300 que hicieron transferencias monetarias, hemos visto, porque fue público, una observación de que hay una base de datos de más de 100,000 personas que no se sabe quiénes son y a quién le hizo llegar esos $300. ¿Y tú crees que tiene respuesta la Asamblea Legislativa? ¿Y tiene respuesta la Corte de Cuentas de la República? Tampoco. No tiene respuesta el sistema institucional del país. Entonces, no es que las instituciones se están oponiendo por oponerse. Las instituciones están funcionando conforme a su deber constitucional. No es confrontación. A ver, es simplemente el cumplimiento del deber. Bueno, a mí creo que la gente puede tener respuestas muy diferentes cuando hay posibilidad de interpretación, pero en esto no hay No, los números no mienten, Nacho. Los números no mienten. El FMLN nunca incorporó el tema Fomilenio a los presupuestos. Tú me dices que es totalmente falso. El ministro dijo que, incluso dijo, digamos, que la Asamblea que el caso del MAG, del Ministerio de Agricultura, que había explicado suficientemente y mostró aquí un libro, o sea, no sé si era varias páginas, digamos, no, donde traen un montón de páginas, parte por parte, le explicamos y le hemos explicado 2 o 3 veces al gobierno y siguen con la misma cosa, digamos, Nacho, porque están haciendo política partidista. Pero eso es bla, bla, bla. El día que quieras puedes invitar al señor ministro de Hacienda aquí y nosotros traemos los papeles y lo mostramos en la televisión como ya lo hemos mostrado en el marco de la Comisión de Hacienda. El ejemplo que yo te he puesto, esta anécdota de los 33,000 toneladas métricas versus las 50,000 toneladas métricas, son papeles y son versus las declaraciones que ellos han venido a dar a la Comisión de Hacienda. Es decir, insisto, los números no mienten. Quien está mintiendo es él, este ministro. Incluso dijo que llegaba tanto la Asamblea Legislativa que se había inventado una tercera intervención en los préstamos, que estaba la aprobación y la ratificación. Ahora se habían inventado además una tercera parte a donde asignaban los fondos. ¿Ya? Y que esto, digamos, solo se está haciendo con este gobierno. Un segundo, si me permite, solo Yancy, no quiero. Pero es que esto vino a consecuencia que en el decreto se incorporaron los recursos del 30% de $250 millones para las alcaldías. Pero eso es también ley.
Insisto, así como la ley de veteranos obligaba a haber provisionado en el presupuesto, así como la ley de Fomilenio obligaba a haber presupuestado la contrapartida, de igual manera el decreto 608 obligaba, un decreto avalado por el presidente de la República, a que el 30% de los ingresos obtenidos fuesen a las alcaldías, también porque las alcaldías... pero no se refería a eso. Pero se bien. refería a que al tercer trámite por la asignación, dice, antes un préstamo, se pedía el préstamo y se ratificaba. Hoy hay que ir a la aprobación del préstamo, después a la ratificación y después No es primera vez que los decretos... a la asignación. No es No, primera Nacho, vez. pero él está muy confundido en eso, porque ¿Cómo va a en estar primer confundido lugar, ese ministro de Hacienda? porque en primer lugar, ese es el procedimiento que lleva toda, cualquier incorporación presupuestaria que Siempre. viene proveniente de crédito, de deuda, porque la deuda es así, la deuda el procedimiento de aprobación es la autorización para contraer el crédito, hay una segunda aprobación que es la de 56 votos, que es la que se autoriza el contrato del crédito, y hay una tercera votación que es la de incorporación presupuestaria, pero eso es ordinario, si eso es digamos de procedimiento de ley. Lo que sucede es que en este caso el nivel de formulación es superior por una razón fundamental, y es que estos 2.000 millones de dólares, más los otros 1.000 que se adicionaron, es decir, estos 3.000 millones, siempre corresponden a fondos extraordinarios. Y al ser fondos extraordinarios, que no son del presupuesto ordinario, requieren una también aprobación en términos presupuestarios. Lo que pasa es que hay que planificar, hay que presupuestar, hay que hacer el procedimiento de ley. Y eso no es que nos lo hemos inventado en esta legislatura, eso ha sido siempre así, eso es de procedimiento ordinario, eso ya está ahí en la Constitución, o sea, ahí no hay donde perderse. Creo que lo que sucede, Nacho, sí, es que en el caso particular hemos enfrentado diría yo, muchas dificultades para obtener información, porque este gobierno tiene un problema con la transparencia, oculta información, no le gusta estar dando la información. En segundo lugar, hemos encontrado una enorme cantidad de inconsistencias en la información. Y te voy a poner un ejemplo, y unos incumplimientos de ley que son gravísimos. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura solicitan una asignación presupuestaria de 23 millones. Lo examinamos, vemos que lo que nos están pidiendo es que legalicemos una actuación que había ocurrido meses atrás. Eso no se puede por ley, porque ellos debieron haber hecho el proceso de autorización en aquellos meses atrás y no cuando lo llevaron. Es decir, ya cuando lo llevan quieren que validemos un ilícito. Es más, eso no es factible hacerlo, eso por ley no se puede. De hecho, lo notificamos pero por lo menos desde mi grupo parlamentario, yo personalmente lo fui a dar un aviso a la Fiscalía, porque en realidad ahí ya estamos frente a otro tipo de incumplimientos. En el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería, estamos frente a una situación muy complicada, dado que, como lo hemos conocido todos, ni siquiera la Corte de Cuentas le han querido dar la información. De hecho, la Corte de Cuentas ha llevado el caso a tal nivel de exposición ya, que nos parece que ahí podríamos estar encontrando vamos a ver. cosas muy el corte, vamos a ver esto, con poca explicación. Él dijo, la Asamblea no es una Corte de Cuentas, que sea la Corte de Cuentas la que diga, no la Asamblea, no le corresponde a la Asamblea. Yo quiero preguntarle a ustedes qué piensan de la Corte de Cuentas, si realmente lo que ustedes creen va a salir reflejado finalmente en la actuación de la Corte de Cuentas en relación a lo que está auditando. Vamos al corte, tengo varias preguntas para hacerle todavía, ya volvemos.
El tercer segmento de debate, gracias a FedeCrédito. Con FedeMóvil y FedeBanking del sistema FedeCrédito, puedes realizarle fácilmente transferencias a tus familiares y amigos desde donde te encuentres. Cada día estoy más cerca de mi triunfo y aunque me cueste, seguiré, porque sé que mis papás trabajan duro por mí. Gracias a las remesas familiares que ellos siempre me mandan de los Estados Unidos, tengo seguros mis estudios. Además, es fácil y rápido, porque ahora puedo recibirlas en la app FedeMóvil y así no pierdo clases. Remesas familiares del sistema FedeCrédito, para que llegues hasta donde quieras. Sistema FedeCrédito. Queremos darte una mano. Bueno, vamos en este bloque dos cosas. Aclarar un poco lo que se aprobó de este préstamo de 250 millones y hablar de la Corte de Cuentas. ¿Qué piensa la Asamblea de la Corte de Cuentas? Son 250 millones, se aprobaron parcialmente, se incorporaron al presupuesto parcialmente 197 millones. Esos son, lo voy a leer porque hay algunas cosas que preguntar sobre Muy eso. bien. 55 millones para Fomilenio 2, pero tengo entendido que son 70 millones. Sí, Sí. O sea, es faltan correcto. 15. Sí, es ¿Y esos correcto. 15 por qué no se aprobaron inmediatamente? Porque el requerimiento fue por 55. Millones. Pues habrá que más adelante poner otros 15 más. Ya. Veteranos de guerra, 52 millones. Eran 20, parece. No, en realidad son 68, porque ya está en mora el Estado salvadoreño 5 meses. Entonces, por lo menos estamos reconociéndoles el pago de la totalidad de lo que ya se les debe. El gobierno solo quería acreditar 12 millones de dólares. Tengo entendido que con los 52 millones se están pagando los 3 meses y se llega hasta diciembre. No, No. no, Nacho, se pagan 5 meses que corresponden a lo que ya se les adeuda a los veteranos. A los veteranos les llevan 5 meses de no pagar la pensión. O sea Y que se esto es está solamente para pagar incorporando, deuda. Es para pagar la deuda Hasta al con los día. veteranos, para ponernos al día con el pago de veteranos. Hay un bloque de veteranos, por ejemplo, que son alrededor de 13,000, a los que no les han pagado ni un mes de todo el año. Entonces, ahí se está saldando, se colocan los fondos para que salden esas deudas con veteranos que vienen Ok. desde ¿Qué va a hace pasar con los meses. próximos meses? ¿Qué va a pasar con lo Ajá. que resta del año? ¿Qué va a pasar? El gobierno debe presupuestar, incorporar, enviar una reforma presupuestaria para incorporar el pago de veteranos de lo que va a corresponder de octubre a diciembre. Ok. 20 millones para el Ministerio de Agricultura para créditos para No, agricultores. eso no se ha aprobado. No, eso no. 20 millones no se aprobaron. No. Eran 40 que pedían. No, que- podemos seguir en la enunciación. Sí, es que Decías eso no. 55 millones de Fomilenio. Sí. Eso es lo primero. 52 veteranos. millones de veteranos, 75 para municipalidades. que es el 30% de los 250 millones. Ajá. Y para el hospital 15.4. Sí, No se aprobó entonces la parte del MAG. no. Ya. No. Ok. 15.4 millones para el Hospital El Salvador. El gobierno había pedido 30 millones. Sí, pero como solo llevó información o justificación para estos 15.4 es lo que exactamente se le autorizó. Mi pregunta es, con estos 15.4 millones, ¿el hospital va a funcionar hasta diciembre? Ah, no, Nacho, pero es que ahí hay que tener una claridad. 15.4 millones para el pago de remuneraciones. El hospital ya tiene 35 millones para funcionamiento que fue sustraído del Seguro Social. Recuérdate que de los fondos de reserva, que son de los trabajadores, de los fondos de reserva del Seguro Social, el gobierno quitó 35 millones que colocó al Hospital El Salvador para el funcionamiento. Ahí hay una cantidad importante de recursos asignados. Hay que ver también que hay otra parte que no ha justificado. Yo quiero decirte, Nacho, que el Hospital Rosales, por ejemplo, no tiene un presupuesto tan alto como el que quieren colocar a el Hospital El Salvador, es decir, alrededor de 60 millones, 56 millones el Hospital Rosales, que es un la atención al hospital COVID no lo amerita. que tiene completo funcionamiento de todas las áreas. Recuerda que el Hospital El Salvador tiene fase 1
Dicen que tal vez llegó a la fase 2, pero es decir, no es un hospital que esté en funcionamiento, en pleno funcionamiento de todas las áreas. Está en un funcionamiento parcial y tiene ya 35 millones más 15 que lleva ahorita, que tiene asignado. Hay una solicitud de otros 14 millones de equipos, no lo han podido justificar. Estamos esperando que lo envíen. Si esa información es enviada en debida forma, podríamos analizarlo. No, Nacho, y nunca sirvió para el COVID, como en todos los países y en todas las latitudes. El Salvador es el único caso donde no hubo un hospital de emergencia que buscara encapsular el COVID y al final se terminó contaminando toda la red pública de hospitales. Ese fue el resultado. Algunos médicos dicen que no se incluyeron horas extra en este presupuesto. No, y sabes que también, Nacho, ¿por qué lo aprobamos? Porque el gobierno tiene permanentemente, no sé si lo has visto en las redes sociales, pero ahí te habrás dado cuenta que hay una importante cantidad de médicos, enfermeras, personal sanitario que está denunciando que no le pagan los salarios, y nosotros hemos dicho, bueno, este tema va a remuneraciones, tienen para pagar, ahora deben de pagar, deben de cancelar lo que le deben a todos estos funcionarias del hospital, del sector de salud que han tenido ahí. Creo que eso es necesario, es vital. Nos llamó mucho la atención, creo que hasta salió publicado, que no pudieron explicar bien eso, pero en muchas de esas plazas los niveles salariales ni siquiera cumplen la ley, es decir, viste que hay una cantidad importante de plazas, por ejemplo, por debajo del salario mínimo, y uno se pregunta, de 286, 292, 290, y uno se pregunta, bueno, en lo que mandó el gobierno. En lo que mandó el gobierno, ya es público, está ahí, forma parte del dictamen. Nosotros no pudimos hacer más porque en realidad eso es lo que el gobierno pidió. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué personal? Porque ahí tienes auxiliares administrativos, auxiliares de terapia respiratoria. Perdónenme que toque con esos rápido salarios. porque quedan poquitos minutos, pero quiero tocar dos temas imprescindibles. Que la gente siempre se pregunta. Porque el ministro dijo, o sea, ante la pregunta, ¿cuánto dinero le han dado al gobierno? El ministro dice, creo que me dijo 200 millones. No, porque él dice, Bueno, una cosa es lo que aprueben pero ya y mejoraron. otra cosa es lo que el gobierno puede. Pero ya mejoraron, porque antes decían que ni un O centavo, 400 que ni millones, un centavo estoy partía seguro. por la mitad, ahora ya dicen 200 millones, Pero han mejorado. ¿cuánto es el buen dinero que el gobierno tiene disponible, ha tenido disponible? Sí. Porque él dice, claro, si incluso dijo que había dinero en el Banco Central de Reserva, pero no podían tocarlo. Mientras los diputados no permitieran, incluso reclamó a la Asamblea que no hayan aprobado la reapertura económica o el reforzamiento a las empresas, la ayuda a las empresas. No, Nacho, ahí en realidad, mira, hay que decir las cosas como son. Los ingresos del Estado solamente entre enero y agosto de este año han ingresado 3.228 millones de dólares. 3.228 millones de dólares al 30 de agosto. Es decir, los ingresos del Estado no es que no hayan parado, podrán haber disminuido, sí, pero no han dejado de ingresar. ¿Cuánto es lo que ha disminuido? Ese es un tema que hasta el gobierno se contradice, pero vaya, digamos que son 3.228. Pero además de eso, Nacho, el gobierno ha tenido la más alta colocación de letes, que es dinero líquido rápido de caja, que han tenido a la mano. Estamos hablando de que solo en letes han colocado arriba de 470 millones de dólares. Colocaron, ¿Y eso lo tienen disponible? Lo han tenido disponible en líquido, quiere decir en dinero. ¿Cuánto ha tenido, ¿tienen una idea cuánto ha tenido disponible el dinero para el COVID? Tienen más de, y los préstamos, si me permite un minuto, solo en préstamos se le han desembolsado, préstamos, no lo de letes, CETES, más todos los otros donaciones, ya ingresados, líquidos, 1.293 millones de dólares, adicionales, ¿verdad? Estoy hablando adicionales a los 473 millones de letes, a los 483 millones de CETES, más los 3.228 millones de dólares de ingreso corriente del Estado, es decir, tenía una más en realidad disponibles, ha tenido
arriba de 5.400 millones de dólares en el periodo, Nacho. Solo quizás haciendo Cuesta creer, o sea, un porque uno resumen, dice, un resumen más gráfico. Sí. Más gráfico. ¿Cuánto ha dispuesto el gobierno para el COVID? Ellos han reconocido al menos una reorientación de los recursos ordinarios por más de 600 millones de dólares. Vamos sumando. El préstamo del BID, 390 millones de dólares. Esos ingresaron. Redondeemos, 400 millones. Ya van 1.000 millones. 1.000 millones de dólares que fueron colocados en títulos. Ingresaron inmediatamente. Es un ingreso electrónico, Sí. instantáneo. Ya va sumando 2.000 millones de dólares. Contantes y sonantes. Y aquí todavía no 2.000 hemos millones, incluido... aparte de lo que ha ingresado Aquí no hemos incluido por impuestos, los sí. 3.228 millones de ingresos ordinarios. Aquí no hemos incluido la deuda de corto plazo en CETES y ELETES. Aquí no hemos incluido las donaciones. Este gobierno ha sido quien, a través de la historia, los 219 años de historia patria, ha contado con el presupuesto de entrada más alto de la historia. O sea, 6.500 millones de dólares redondeando. Y si a eso le sumamos todo lo que se le ha abierto de ingresos por el COVID, que lamentablemente, aprovechando la tragedia, los allegados de Bukele se han estado pues aprovechando de eso, comprando con sobreprecios, todos lo hemos sabido, cada semana surge un nuevo escándalo de esos. Eso es lamentable. Okay. Pero entonces han tenido el dinero, si tú sumas Okay. arriba de 8.000 Tengo millones que de ir al dólares, corte. arriba de 8.000 millones de dólares para disponer en estos meses. Tengo que ir al corte, pero por favor díganme, ¿y ustedes creen que lo que ustedes dicen, que lo que ustedes aseguran, va a terminar siendo realidad para el trabajo de auditoría de la Corte de Cuentas? Bueno, la Corte de Cuentas tiene un mandato constitucional, tiene una obligación de ley, debe de cumplirlo. Nosotros lo que esperamos es que la Corte de Cuentas cumpla con su función, haga su tarea, lo que le corresponde. La Fiscalía también, es decir... ¿No debería la Nacho, Corte de Cuentas ya haber dicho algo? La Corte de Cuentas ha mencionado algunas cosas, ha ventilado algunas cosas en la semana pasada, prácticamente reveló la situación de agricultura, que es preocupante, entre otros, ¿verdad? Porque ahí también hay un proceso en marcha. Pero la otra que tiene una labor fundamental es la Fiscalía. La defensa de los intereses del Estado lo tiene también la Fiscalía y debe actuar. Vamos al corte, volvemos rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Vamos a saber qué dicen nuestros amigos televidentes. Buenas noches, Mao. Nacho, buenas noches. Atendemos de inmediato las consultas de nuestros amigos televidentes. Comenzamos con Raquel Hernández, que nos pregunta: buenas noches. Tengo entendido que cuando se aprobó el préstamo del BID, el FMLN no dio los votos. ¿Cómo puede ahora jactarse que trabajaron los veteranos? ¿Cómo el FMLN participó por este préstamo? Edgar Carías nos pregunta: buenas noches. A esta hora el gobierno no ha transferido los recursos a las alcaldías. ¿Cuánto tiempo tiene para hacerlo? ¿Y qué pasa si no lo transfiere? Andrea Jiménez nos dice: al momento de asignar 52 millones y no 12, como lo solicitó el Ejecutivo, esos 40 millones que asignaron, más que a partida, se le piensa restar agricultura, prevención y migratorio a la recuperación de la economía, ya que el Ejecutivo lo había desglosado. Carballo nos dice: el ambiente de emergencia y el periodo preelectoral son la cuna de tanta divergencia y discusiones. ¿Cómo en estos momentos y situación los tres poderes del Estado podrían ponerse de acuerdo y gobernar para el pueblo, no para sus partidos y conveniencia? Richard Rosales nos dice: buenas noches, insisto, ¿qué pasó con las pequeñas y medianas empresas? Ya que nadie dice nada. Lo más importante es rescatar intereses internacionales o pagos de salarios públicos que las mismas pequeñas y medianas empresas. Finalmente, Julio Aguilar pregunta: ¿qué es lo que procede cuando los funcionarios no dan cuentas claras sobre los gastos de las carteras del Estado, como el ministro de Agricultura? ¿Tiene esto alguna consecuencia penal o queda sin efecto el requerimiento de información? Vamos al set para las respuestas de los diputados. ¿Quién quiere empezar? Cualquiera, doctor. Bueno, lo que puedo decirle es que sobre la aprobación de fondos, como FMLN votamos por 2.000 millones de dólares. Hemos votado por la aprobación de una autorización para contraer crédito hasta por 2.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que no votamos? 1.000 millones que fueron adicionalmente pactados porque tenía una duplicidad de gastos. Ahí tuvimos esa previsión, pero sí votamos por la de 2.000 millones de dólares. Debo decir también que sobre qué recursos se ven afectados. En el caso particularmente 20 millones de agricultura que había colocado para el año 2021, no para este año, y 20 millones de FOPROMID. FOPROMID es una instancia que funciona cuando hay una declaratoria de estado de emergencia. El gobierno lo seguía colocando en esta colocación de fondos cuando ese mecanismo ya no puede operar, porque se opera cuando hay una declaratoria del estado de emergencia. Entonces de esa se consignaron también 20 millones. ¿Qué pasa con las micro, pequeñas? Quiero decirle que tenemos una gran preocupación, porque de los 1.000 millones colocados en títulos valores, el gobierno tomó 645 millones para su gasto corriente y además está colocando solamente, quiere colocar para lo que habíamos considerado como fideicomiso 150 millones de dólares, cuando lo que habíamos previsto es que el fideicomiso tenga 600 millones de dólares. Estamos en ese proceso porque el gobierno no le quiere asignar los fondos al fideicomiso y prácticamente se quiere quedar con 850 millones de dólares para gasto corriente. Eso es una preocupación muy alta y vamos a seguir trabajando, luchando para que la asignación de los recursos para el fideicomiso pueda hacerse en este periodo por los 600 millones para que tengan un apoyo para las micro y pequeñas empresas. Con lo de las alcaldías debería de transferirlo de inmediato. El recurso está y debe transferirlo directamente al Ministerio de Hacienda. Ok. Sí, y de hecho si no transfiere en forma inmediata lo de las alcaldías, que es una obligación legal conforme el decreto 608, habrían ahí incluso delitos, eventualmente actos arbitrarios y retención indebida. En cuanto a que se habrían desviado en apariencia recursos para privilegiar veteranos, no. La ley es precedente, es decir, la ley obliga. El gobierno estaba obligado a darle prioridad a orientar los recursos para el pago de las pensiones de los veteranos. Así que nosotros lo que hicimos fue ordenar y arreglar la plana. En lo que respecta a la pequeña, a la microempresa, sí, la ayuda que se prometió. desde que se dio la ley de emergencia, el decreto 593 fue la primera ley
y vino propuesta del gobierno, del Ejecutivo, a la Asamblea. Nosotros le mejoramos algunos aspectos, pero el artículo 5 del decreto 593 no lo tocamos. Y en ese artículo se generaba la obligatoriedad, la obligación por parte del Estado, una vez le proporcionáramos los recursos que le fueron proporcionados a través de los 2.000 millones de dólares del decreto 608, se obligaba el Estado a subsidiar el pago de las planillas, con el propósito de apalancar las empresas y mantener los empleos. Pero ese y dinero... ese dinero nunca lo pagó. Lo que hizo el gobierno fue agarrar no sé cuántos millones de dólares para hacer transferencias económicas a una base de datos que todavía nadie conoce. Hoy que se habla del pacto de las pandillas, lo quiero decir, hay que decirlo, hay fuertes sospechas de que buenas cantidades de ese dinero pudieron haber sido trasladadas a las pandillas. En lo que respecta a qué es lo que puede ocurrir si no le dan la información debida que está solicitando, requiriendo la institución contralora del Estado, pues ahí definitivamente tendría que actuar la Fiscalía General de la República. Y en lo que respecta a esa confrontación, yo te digo algo, desgasta mucho. El ADN de la Asamblea, como cuerpo colegiado, es de construir, es de dialogar, pero nos estamos encontrando con un gobierno, desde que entró, y particularmente a partir del 9 de febrero, que ha exacerbado las pasiones, y realmente la actitud y la conducta del gobierno no da para el diálogo. Nosotros hacemos lo que esté a nuestro alcance por construir, porque sabemos que hay cosas de Estado de por medio. Y esta aprobación de estos créditos, y estas aprobaciones y estas incorporaciones presupuestarias son una clara muestra de ello. Bueno, muchísimas gracias a ambos por estar esta noche. Muchas gracias, Yancy, muchas gracias, Rodolfo. Creo que es importante. Qué importante es que la gente pueda tener información. Yo creo que yo recomendaría a cualquier persona, digamos, interesada en este tema, buscar la entrevista del ministro el martes pasado y esta entrevista, y usted juzgue dos posiciones, y después de las dos posiciones des el trabajo, si quiere, de revisar, digamos, me están diciendo que se puede hacer a través de YouTube, encontrar el programa, y también se puede hacer a través del Facebook Live. En el Facebook también están los programas, si quieren encontrarlos. Pero yo me refería a que usted puede además buscar en la parte oficial, ¿no? Donde está la información exactamente, digamos, de lo que estamos pero no es una cosa de valoraciones, como he dicho, los números no mienten, quien miente es el ministro y el presidente Bukele, pero los números no mienten, no es una cuestión de valoraciones. Bueno, muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a usted, Nacho. amigo televidente, espero que tengan un muy buen fin de semana, yo los veo el lunes, que pasen muy buenas noches.